No, profesor, cuídese, cuídese. Chao, gracias. Listo, nos vemos. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, qué gusto verlos, qué gusto saludarlos. Vamos a compartir acá. Voy a poner esto. Vamos a compartir acá. Ay, ay, ay. ¿Listo? ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Todo bien? Ok. Ya está. Listo. ¿Quién está? Está Sandra, está Reyes, está Nicole, ¿sí? Está Darwin. Mis alumnos también que me estaban saludando desde que empecé. Estaba compartiendo otra vez. Buenas tardes a todos. ¿Sí? Y ahora sí, por favor, todos concentrados como siempre. Aquino también, ¿qué tal Aquino? Todos concentrados como siempre. Todos atentos como siempre para poder aprender esta nueva semana. Hoy vamos a ver sistema tributario y presupuesto público, ¿sí? Oli Miguel, Oli, ¿sí? Vamos a ver sistema tributario y presupuesto público. Y les cuento. Dayana, ¿cómo estás, Dayana? ¿Sí? Jesús, ¿cómo estás, Jesús? ¿Sí? Listo. A ver, les cuento, presten atención acá, les cuento así, les cuento bonito. Ya vamos a hacer una introducción así chévere para que puedan asimilar todo esto más rápido. ¿Sí? Vamos a ver sistema tributario y presupuesto público. Sistema tributario y presupuesto público. A ver, primero, el sistema tributario. ¿Qué es el sistema tributario? El sistema tributario es la ley, ¿sí? La ley del Estado que permite, ¿sí? Que el dinero salga del bolsillo de los contribuyentes, ¿sí? Que el dinero salga del bolsillo de los contribuyentes hacia el Estado. O sea, que el dinero salga del pueblo, de la población, de los ciudadanos, ¿sí? Y ese dinero, ¿sí? Tenga que ir al Estado, pase al Estado. ¿Para qué pase al Estado? ¿Para qué? Para que el Estado pueda cubrir el gasto público, ¿sí? Para que el Estado pueda cubrir el gasto público. De esa manera, entonces, tengo entonces de que el Estado va a poder financiarse y va a poder pagar, ¿no? Los egresos que necesite, los gastos que deba cumplir, que deba cubrir y que tenga que cumplir, ¿sí? A ver, la pregunta sería, para entrar un poco más al tema, la pregunta sería, ¿está bien que nosotros le paguemos al Estado? ¿Está bien que le paguemos al Estado? ¿Es correcto que le paguemos al Estado o no está bien? Ya, claro, está bien que le paguemos al Estado. ¿Por qué está bien que le paguemos al Estado? Está bien que le paguemos al Estado porque justamente el Estado lo va a administrar para nuestro bien. Si el Estado lo va a administrar para nuestro bien, si el Estado lo va a
usar en beneficio de todos los peruanos, entonces está bien que nosotros les paguemos. Porque si es para nuestro propio bienestar y si es para nosotros mismos, no podemos pretender que el Estado lo pague, pues, ¿no? Al contrario, nosotros tenemos que pagárselo al Estado. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya está. Entonces queda claro de que el sistema tributario va a ser la ley, va a ser porque cuando hablamos de cuestiones del sector público, todo se hace y todo se maneja de acuerdo a la ley, ¿sí? Entonces, el sistema tributario va a ser la ley que permite el paso, ¿sí? El paso del dinero desde las personas o los contribuyentes hacia el Estado, ¿sí? Ya está. Sabiendo nosotros que debemos de pagarlo porque es para nuestro propio beneficio. Listo, listo. Entramos entonces. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo el sistema tributario. ¿Sí? Acá tengo el sistema tributario. Voy a abrir acá. Aquí tengo el sistema tributario. ¿Sí? ¿Y cómo formalizo acá lo que he explicado? Lo que he explicado, lo que les he dicho, ¿cómo lo formalizamos acá? Lo que he explicado, lo que les he dicho, aquí nosotros lo vamos a ver como que el sistema tributario es el conjunto de normas y leyes institucionales. ¿Sí? Conjunto de normas y leyes institucionales. ¿No? En donde las empresas, los agentes, ¿no? Permiten que el Estado obtener los recursos para financiar sus actividades. O sea, van a pretender y van a lograr de que el Estado pueda financiarse, pueda obtener los recursos para poder cubrir su gasto público, ¿cierto? Y va a pasar por algunos principios, ¿no? ¿Cuáles van a ser los principios que vamos a ver? Los principios que vamos a ver van a ser principios, por ejemplo, de legalidad. Principios de legalidad. ¿Sí? Principio, ¿sí? De legalidad. ¿Qué significa principio de legalidad? Que todo tiene que hacerse de acuerdo a la ley. Todo tiene que hacerse de acuerdo a la ley. Todo se hace de acuerdo a la ley, todo lo hacemos de acuerdo a la ley, ¿sí? Una de las primeras características del Estado, que todo se haga de acuerdo a la ley. ¿Qué más tengo? Otro principio, publicidad. Publicidad. ¿Qué significa el principio de publicidad? ¿Qué significa publicidad? Significa que todas las normas, sí, que todas las normas o todas las leyes que se hacen, que se aceptan, tienen que ser publicadas. ¿Van a ser publicadas dónde? ¿Dónde? En el Diario Oficial del Peruano. En el Diario Oficial del Peruano. ¿Han oído hablar del Diario Oficial del Peruano o han visto el Diario Oficial del Peruano? El Diario Oficial del Peruano es un diario, es un periódico en donde se publican solamente aspectos pertinentes a la ley. O sea, mejor dicho, se publican siempre las leyes, se publican siempre las normas, ¿sí? Algunos cambios, todo lo que es materia legal se publican en el Diario Oficial del Peruano. Y entonces cada norma o cada ley que se publica, ¿sí? Sale en el diario peruano y a partir de ahí entonces ya podemos hablar de un aspecto de publicidad. ¿Qué es lo que tratan de hacer a través del aspecto de publicidad? Que todo el mundo se entere de lo que está ocurriendo, ¿no? Que toda la gente sepa, que todos sepan que esa ley ha sido promulgada, esa ley entró en vigencia. Todos tienen que conocerla. No confiscatoriedad, también, ¿sí? También. Que no pasen los montos. Y el principio de equidad también, el principio de equidad, que significa que hay que tratar de hacer lo justo para todos. El principio de equidad. Hay que tratar de hacer lo justo para todos. O sea, los que más tienen deben pagar más impuestos. Los que menos tienen deben pagar menos impuestos. ¿Sí? Los que más tienen deben pagar más impuestos. Los que menos tienen deben pagar menos impuestos.
¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Listo? Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Aquí tenemos también un organizador visual donde vemos el sistema tributario nacional, ¿no? El sistema tributario nacional. Y en el sistema tributario nacional vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? El código tributario, y en el código tributario yo voy a ver lo que recauda el gobierno central, ¿no? ¿Sí? Lo que recauda el gobierno central. El gobierno central también va a tener cierta recaudación. Entonces, qué hago con el gobierno central? Cuando hablo del gobierno central voy a tener impuesto a la renta. Cuando hablo del gobierno central voy a tener impuesto a la renta, por ejemplo. ¿Sí? Recaudo impuesto a la renta, impuesto general a la venta, es el IGB, ¿no? Impuesto selectivo al consumo, ¿se acuerdan? ¿Sí? El que gana los bienes que no son básicos para la economía. Los régimen simplificado, el impuesto especial de la minería, seguro social, de salud, aportaciones a la ONP, ¿sí? Derechos de aranceles, regalías mineras, tasas de prestación de servicios. ¿Sí? Y los gobiernos locales también van a hacer recaudación. ¿Cuál es la recaudación que van a hacer los gobiernos locales? El impuesto predial, por ejemplo. El impuesto predial, ¿sí? La alcabala, juegos, juegos de apuestas y los patrimonios vehiculares. Y en otros fines también vamos a encontrar nosotros lo que son las contribuciones, ¿no? Las contribuciones como van a ser Senati y Sensico. ¿Sí? Las contribuciones como vamos a ver, como las que tenemos que son Senati y que son Sensico. ¿Listo? ¿Listo? Avanzamos. Hasta ahí no veo que pueda haber ningún tipo de inconveniente. ¿Cierto? Hasta ahí no creo que haya ningún inconveniente. Sí. Entonces, a ver, ¿qué es el sistema tributario? ¿Qué era el sistema tributario? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Están ahí? ¿Qué era el sistema tributario? Ya, a ver, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Lo que me permite financiar los gastos del Estado, ¿no? Sí, ya está. Entonces, aquí yo tengo mi sistema tributario. Acá están los tributos, ¿no? Que ya saben que es una ley que se encarga, ¿no? Los tributos del sistema tributario, que es la ley que se encarga de, la ley que se encarga de que se realice el traspaso de dinero desde los contribuyentes hacia las arcas del Estado. Ya está. Y yo voy a tener tres herramientas de recaudación, ¿sí? Voy a tener tres herramientas de recaudación. ¿Cuáles van a ser mis tres herramientas de recaudación?
Mis tres herramientas de recaudación van a ser los impuestos, las contribuciones y las tasas. ¿Cierto? ¿Cuáles van a ser mis herramientas de recaudación? Mis herramientas de recaudación van a ser estas de acá. Los impuestos, las contribuciones y las tasas. Definamos un impuesto. ¿Qué será un impuesto? ¿Qué es un impuesto? Definamos un impuesto. ¿Qué será un impuesto? ¿Lo podemos definir? A ver, vamos a ver un impuesto. ¿Qué será un impuesto? Un impuesto viene a ser un pago obligatorio que no genera contraprestación. Un impuesto viene a ser un pago obligatorio que no genera contraprestación. ¿Sí? A ver, vamos a ponerlo acá, vamos a escribirlo más completo. A ver. Vamos a escribirlo. A ver. Un impuesto. ¿Listo? Un impuesto es un pago obligatorio que no genera contraprestación. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Pago obligatorio que no genera contraprestación. Miguel, atento, ¿ah? ¿Qué estoy definiendo acá? Acá estoy definiendo un impuesto. Es un impuesto, es un pago obligatorio que no genera contraprestación. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ya. ¿Qué es contraprestación? ¿Qué es contraprestación? ¿Se entiende cuando digo contraprestación? ¿Qué es contraprestación? Contraprestación significa recibir algo a cambio, ¿sí? Contraprestación significa recibir algo a cambio, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que cuando yo pago el impuesto, ¿sí? No recibo contraprestación. A ver, vamos a hacer algo, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Imagínate entonces que yo quiero tomar, imagínate que nosotros, todos atentos a la pizarra, a la clase, ¿ah? Imagínate que nosotros, ¿sí? Queremos comprar una gaseosa. Ya, imagínate que nosotros queremos comprar una gaseosa.
¿Listo? Queremos comprar una gaseosa. Acá está la gaseosa. Todos atentos a la pizarra. Si nosotros queremos comprar una gaseosa, aquí está, Inca-Cola. Si tú quieres comprar tu Inca-Cola, entonces tú vas a la tienda y le dices a la señora de la tienda, me da una Inca-Cola. ¿Sí? Señora de la tienda, dime una Inca-Cola. Me da una Inca-Cola, ya. Tu Inca-Cola. Y entonces, ¿cuánto está? 3 soles. 3 soles tu Inca-Cola. Si tu Inca-Cola está a 3 soles, entonces tú vas a pagar, en el precio de los 3 soles, tú vas a pagar dos valores. Atentos todos, por favor. ¿Ah? ¿Cuáles son esos dos valores? Esos dos valores van a ser el valor del producto y el valor del impuesto. ¿Sí? El valor del producto y el valor del impuesto. Entonces tú pagas los 3 soles, ¿sí? En el precio. ¿Sí? Los valores. ¿Listo? Sí, yo pago el precio de 3 soles y en ese precio está el valor del producto y el valor del impuesto. Pero ¿qué cosa recibo yo? Yo doy los 3 soles y ¿qué recibo a cambio? Tenga señora, le doy los 3 soles y ¿qué recibo a cambio? ¿Ah? ¿No recibo nada a cambio? Señora, me da una gaseosa 3 soles. Claro, el producto, pues el producto. ¿Sí? Recibo que yo he pagado los 3 soles y en los 3 soles y en los 3 soles está el valor del impuesto y el valor del producto. ¿Qué cosa recibo? El producto. ¿Por el pago del impuesto recibo algo? ¿Por el pago del impuesto recibo algo? En ese momento no recibo nada. Pero yo sé, como dice Miguel aquí, que ese dinero va a servir para obras, pues, ¿no? Pero yo sé, como dice Miguel, que ese dinero va a servir para obras, va a servir para otras cosas, ¿cierto? Más en ese momento yo no recibo nada por el pago del impuesto. A eso se refiere cuando dice que no hay contraprestación, ¿sí? Yo no recibo nada en el momento, no hay contraprestación. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Queda? ¿Listo?
Ya está. ¿Y yo puedo dejar de pagar el impuesto? Yo podría decir, no, no estoy de acuerdo con el gobierno porque el gobierno hace mal las cosas, es mal administrador, no me gusta lo que ha pasado, entonces yo no quiero pagar el impuesto. ¿Hay manera de desconocer el impuesto? ¿Podría desconocer el impuesto? ¿Por qué? ¿Podría dejar de pagar el impuesto? A ver, ¿podría dejar de pagar el impuesto o no podría dejar de pagar el impuesto? ¿Puedo dejar de pagar el impuesto? ¿Puedo dejar de pagar el impuesto o no puedo dejar de pagar el impuesto? Si yo pago el producto, ¿yo puedo desconocer el impuesto o no? ¿Por qué? ¿Por qué no podría desconocer el impuesto? ¿O sí podría? Claro, porque es por ley, o mejor dicho, ¿sí? Eso, Ramos, ahí está, perfecto, ese era el término, ese era el término. ¿Por qué? Porque es obligatorio, pago obligatorio. ¿Estamos claros con el impuesto? ¿Estamos claros con el impuesto? Ya está. Luego, ¿qué voy a tener? Luego voy a tener contribuciones. Luego voy a tener las contribuciones. Contribuciones. ¿Qué son las contribuciones? Estos pagos sí tienen contraprestación. Y cuando hablo de contribuciones, nos vamos a referir, pues todos atentos, ¿ah? Nos vamos a referir entonces, cuando hable de contribuciones, nos vamos a referir, por ejemplo, de la ONP, de salud, ¿sí? De Senati, por ejemplo, ¿no? Senati, ¿cómo se escribe? No sé. Senati, entre otros, entre otros, ¿cierto? Sí, ahí están mis contribuciones. Ahí están mis contribuciones. Por ejemplo, si yo pago de salud, ese dinero, ¿a dónde va a ir? Si yo pago por el salud, ese dinero, ¿a dónde va a ir? Están atentos, estoy en mi superpizarra, full tecnología. Si yo pago por el salud, ese dinero, ¿a dónde va a ir?
Sí, ya, pero ¿para qué va a servir? ¿A dónde? Ya, pero ¿para qué? Ah, ya, para sanidad pública, claro, para atención pública. O sea, para salud, ¿verdad? Para salud. Entonces, si yo pago por esa salud, ¿qué quiere decir? Que yo sé para qué estoy pagando, ¿no? Y ese dinero va a ir para mi fondo o va a ir para mi seguro para cuando yo me sienta mal, ¿cierto? Entonces, ¿sí tiene contraprestación o no tiene contraprestación? ¿Cómo es la cosa? Claro, 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 ¿cierto? ¿Sí? Por eso que ahí está, ¿no? Contribuciones de salud, ¿sí? ONP, Senati. Si yo pago a la ONP, ¿yo sé dónde va mi dinero o no? ¿Sé cuál va a ser la contraprestación o no? ¿Cierto? ¿Cierto? Ya está. Y por último tengo las tasas, ¿no? Y estas tasas se van a dividir en tres. ¿Cuáles van a ser esas tres? Arbitrios, derechos y licencias. Arbitrios, derechos y licencias. Ejemplos de arbitrios. ¿Alguien sabe? Ejemplos de arbitrios. ¿Cuáles serán los ejemplos de arbitrios? No, 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 no. Arbitrios son, por ejemplo, recojo de basura. ¿Sí? Arbitrios son, por ejemplo, recojo de, sí, serenazgo, sí, recojo de basura, sí, alumbrado público, riego de parques y jardines, ¿sí? Arbitrios. Y tiene sus ejemplos de arbitrios, ¿sí? Luego tiene los derechos. ¿Qué son los derechos? Los derechos en tributación es lo que se realiza a través del comprobante de pago. Cuando una persona realiza un pago por un bien o un servicio, le van a dar el comprobante de pago. Y ese comprobante de pago, lo que me indica es que yo tengo derecho al uso del bien o servicio público. ¿Sí? El comprobante de pago me indica que yo tengo derecho al uso o bien al uso del bien o servicio público. ¿Sí? Ese comprobante. Por ejemplo, si tú vas al Parque de las Aguas, si tú vas al Parque de las Aguas, ¿cómo es? ¿Vas y pasas nomás de frente o tienes que pagar? Tienes que pagar, pues, ¿cierto? Pagas. Tú pagas, vas a la boletería, pagas y con tu boleto vas a la entrada, ¿no? Vas a la entrada y el señor que está en la entrada te dice, ok, a ver su boleto, sí, acá está mi boleto, ah, y así puede pasar. ¿Por qué? Porque el comprobante de pago está, ¿sí? Manifestando que tú has cancelado, entonces puedes entrar al parque, ¿cierto? Ya está, ahí está el comprobante de pago, ¿sí? Lo que fuese, pues, no sé, no me acuerdo cuál es el valor, ¿ya? Lo que fuese, ¿listo? Igual, igual. Si tú quieres ir al Parque de las Leyendas, ¿cómo es? ¿Vas, te pasas de frente o tienes que pagar? Tienes que pagar. El comprobante te da el derecho al uso del bien y servicio público, el comprobante de pago. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? El derecho. ¿Cómo se ve? A través del comprobante de pago. Y por último, ¿qué será una licencia? Y por último, ¿qué será una licencia?
permiso para qué? ¿Un servicio para qué? ¿Un permiso para qué? Para poder realizar actividad comercial, ¿cierto? Claro, Ramos está también, Rui. Para poder realizar alguna actividad comercial. Ya está. Impuestos, contribuciones y tasas. ¿Sí? Las tasas se dividen en tres, que ya las vimos: arbitrios, derechos y licencias. Las licencias son permisos para poder realizar alguna actividad comercial. ¿Estamos claros con estos tres? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros con estos tres? Todo ¿Alguna claro, pregunta? ¿Sí? Dime, dime. todo claro, profe. Todo claro, todo claro. Ya está, chévere. Chévere, chévere, chévere. Y aquí vamos a ver lo que son impuestos directos e impuestos indirectos. Facilito, ¿ah? Directos, indirectos. Uy, ¿qué pasó? Directos, indirectos. ¿Cuáles son los directos? Los que graban ingreso y patrimonio. Directos, los que graban ingreso y patrimonio. Ingreso y patrimonio. ¿Y cuáles son los indirectos? ¿Sí? Los indirectos, ¿qué van a hacer? Consumo, pues, ¿no? Los que graban consumo. ¿Sí? ¿Sí? Ya está. ¿Listo? Es facilito para que no se compliquen tanto. El impuesto a la renta. ¿Han escuchado hablar del impuesto a la renta o no? El impuesto a la renta. ¿Han escuchado hablar del impuesto a la renta? A la renta, ese es el IGB, ¿ah? Ese es a la venta. El IGB es a la venta. ¿Y a la renta no has escuchado? Claro. ¿Qué es el impuesto general a la renta? ¿Qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta, está saliendo muy mal últimamente, de rayitas. El impuesto a la renta, el impuesto a la renta es el impuesto, ¿sí? Que se le castiga, se le grava o se le cobra a todas las personas que realizan, que ganan dinero, ¿sí? Porque como todos los que ganan dinero tienen que destinar una parte también al Estado. Todos los que ganan dinero también tienen que destinar una parte de ese dinero hacia el Estado. ¿Cierto? Entonces, este impuesto a la renta va a tener 5 categorías. ¿Cuáles van a ser las 5 categorías? Primera categoría, de inmuebles. Fíjense, alquiler de inmuebles. Todas las personas que alquilan sus inmuebles, todas las personas que alquilan sus inmuebles van a pagar, van a pagar un impuesto a la renta de primera categoría. Un impuesto a la renta de primera categoría. ¿Sí?
Luego voy a tener los fondos de inversión. Todas las personas que hacen operaciones financieras, todos los que hacen operaciones financieras, van a pagar el impuesto de segunda categoría. Luego voy a tener el impuesto de tercera categoría. ¿Qué será el impuesto de tercera categoría? La actividad empresarial. Todos los que tienen comercio o industria. Comercio o industria, ¿sí? Todos los que tienen comercio o industria van a tener tercera categoría. Y cuarta categoría van a tener todos los que tienen trabajo independiente, los que reciben su dinero a través independientemente, que trabajan independientemente. Y quinta categoría, los que tienen trabajo dependiente. De esa manera, todos pagan impuesto a la renta en Perú. ¿Sí? De esa forma, de esa manera, todos pagan impuesto a la renta en Perú. ¿Listo? ¿Listo? Pagan impuestos. ¿Quiénes pagan? Los del inmuebles, los que hacen inversiones financieras, los que hacen actividad comercial o industrial, empresarial, los trabajadores independientes y los trabajadores dependientes. Entonces, todos pagan impuestos a la renta en Perú. No hay nadie que no pague impuestos a la renta en Perú. ¿Estamos claros? Profe, Sí. ¿ganan la lotería o ganan algo? ¿También pagan impuestos? Son premios. Ajá. Sí, también creo que tienen un pago. ¿Sí? Esos son premios, pero aquí estamos hablando principalmente de todas las actividades económicas. ¿Sí, doctor? Sí, ya está. Listo, listo, ya, seguimos. Aquí está lo que les había explicado, las tasas, ¿no? Arbitrios, derechos, licencias, eso ya lo saben. No hay problema, facilito, ¿no? Ya lo saben. Las contribuciones, ENATI, ONP, salud, también ya les enseñé. Evasión tributaria. A ver, evasión tributaria. Evasión tributaria. ¿Qué es la evasión tributaria? ¿Qué es la evasión tributaria? Evita el pago de tributos. Evita el pago de tributos. ¿Sí? Evita el pago acá. Entonces vamos a subrayar acá. Entonces cuando le habla de evasión tributaria, a ustedes que van a hacer, evita el pago de tributos. ¿Sí? No declarando el monto, no pagando las obligaciones. Ya está. La gente no quiere pagar. Luego tengo el tributaria. ¿Qué es evasión tributaria? Son herramientas legales que utiliza el contribuyente para reducir. Ay, ¿qué pasó? Para reducir sus obligaciones tributarias. ¿Sí? Para reducir a través de algunas operaciones sus obligaciones tributarias. ¿Listo? Evasión, elusión. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Están ahí?
Listo. Presión tributaria. ¿Qué será la presión tributaria? Es un indicador cuantitativo que relaciona los ingresos tributarios de una economía y el Producto Bruto Interno. Relaciona los ingresos tributarios de una economía y el PBI. Ya está. O sea, el porcentaje del PBI que recauda el gobierno. ¿Y la base tributaria qué será? El número de contribuyentes registrados en SUNAT. El número de contribuyentes registrados en SUNAT. Ejemplo de ilusión. Ejemplo de ilusión. A ver, aquí no. Ilusión. Por ejemplo, cuando tú echas gasolina para irte de paseo con tu familia en tu carro y esa factura de gasolina la pasas como que es de tu trabajo. Esa es una forma de ilusión. Si tú realizas, es cierto que el combustible lo puedes utilizar para hacer tus operaciones laborales, ¿no? ¿Sí? De tu carro. Sí, claro. Pero hay veces también que tú lo utilizas para otras cosas y también ese combustible lo pasas con factura como si lo hubieras realizado en una operación de producción. ¿Sí? Ejemplo de evasión, no entendí muy bien. La evasión es no pagar. ¿Por qué no entienden muy bien? O sea, acá está clarito. No están atentos. A ver, voy a retroceder la diapositiva. ¿Qué es evasión? Así les puse, miren. Evitar el pago. Claro, pero si no tienes para pagar las deudas, se mantienen y se acumulan. No, eso, olvídate de eso. Ustedes no piensen la manera de cómo hacer para no pagar. Ustedes tienen que entender que la evasión es evitar el pago. Cuando la gente no paga, pues. Hay empresas que no pagan, evasión. Los ambulantes pagan, los informales pagan, evaden. Evaden. ¿Quiénes hacen ilusión? Los que utilizan cualquier artificio para pagar menos. ¿Sí? Cualquier artificio para pagar menos. ¿Estamos claros? Evasión es no pagar y ilusión es pagar menos. ¿Listo? ¿Listo? Ya está. Si van a estar queriendo saber las fórmulas para hacer evasión o hacer ilusión, no, pues eso no va. ¿Sí? Ya expliqué presión tributaria y base tributaria. La presión tributaria es la parte del PBI recaudado por la tributación. ¿Sí? Porque el PBI, ¿de qué se compone? De producción, pues, ¿no? Pero hay una parte también que es de tributación. Y la base tributaria, el registro de los contribuyentes. Número de contribuyentes registrados. Pero si hago ilusión, igual, claro,
claro, pues, Midma. La evasión y la ilusión están mal, no se deben hacer. Por eso están en esa diapositiva. ¿Sí? Lo que no se debe hacer. Presupuesto público. Presupuesto público. ¿Qué sería el presupuesto público? ¿A qué me refiero cuando hablo de presupuesto público? ¿Qué es presupuesto público? El presupuesto público viene a ser, aquí, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los ingresos y gastos. Es un instrumento que permite planificar los ingresos y gastos, ¿no? Durante un periodo de tiempo determinado que es de un año. Entonces, ¿qué es el presupuesto? El presupuesto es la ley del Estado, que nos permite o que me permite, ¿sí? Planificar los ingresos y los gastos del Estado, ¿sí? La ley que me permite, la ley que me va a permitir planificar los ingresos y gastos del Estado. Acá está, ingresos y gastos del Estado. Durante un periodo determinado de tiempo. ¿Listo? La estructura del presupuesto. Ingresos financian gastos. A ver, vamos a dar una mirada. Ingresos corrientes, ingresos de capital, gasto de capital, ¿sí? Financiamiento, pago de servicio de deuda. A ver, ¿qué es un gasto corriente? Un gasto corriente es un gasto corriente es un gasto, ¿sí? Se llama corriente porque es constante. Es un gasto que siempre se está, es un ingreso, perdón, es un ingreso que siempre se está teniendo, que el Estado tiene constantemente. ¿Cuál será un ingreso corriente que el Estado tiene constantemente siempre? ¿Cuál será? Claro, pues los impuestos, pues, los impuestos. Y esto financia el gasto corriente. ¿Cuál será un ejemplo de gasto corriente que el Estado tiene que pagar siempre, constantemente, todos los fines de mes? El pago a los trabajadores del sector público, ¿no? El pago a los trabajadores del sector público, el Estado tiene que pagar siempre, todos los fines de mes. Luego tengo el ingreso de capital. ¿Qué es el ingreso de capital? El dinero que el Estado tiene por ventas de inmuebles, alquiler de inmuebles, ¿sí? Ventas de maquinaria, alquiler de maquinaria. ¿Y eso cómo se refleja en gasto de capital? El gasto de capital viene a ser cuando el Estado hace infraestructura, hospitales, carreteras, colegios, universidades, ¿sí? Y por último voy a atender el pago de servicio de deuda, que eso se da a través del financiamiento. Cuando el Estado tiene financiamiento, cuando el Estado tiene financiamiento, o sea, se endeuda, va a tener que pagar los servicios de deuda. ¿Cuándo tiene financiamiento el Estado? El Estado tiene financiamiento cuando se presta dinero porque no tiene. Entonces, ¿qué va a tener que hacer luego? Pagar esa deuda más el interés, pago de servicio de deuda. ¿Sí? ¿Listo? ¿Claros ahí? Los cuadros para poder reforzar cómo se ha desarrollado su presupuesto público en estos años, según departamento. Resultados de la ejecución del presupuesto. ¿Cuáles van a ser mis resultados del presupuesto? Ingresos mayor a gastos, ¿qué me da? Superávit. ¿Cierto? Ingreso menor a gasto, ¿qué me da? Déficit. Ingreso igual a gasto, ¿qué me da? Equilibrio. Equilibrio fiscal.
Y sus claves. Marquen sus claves. Hasta ahí la clase. Marquen sus claves. Hasta ahí la Profe, clase. ¿tiene las preguntas de la práctica número 5 o no? ¿Cuál fue la práctica número 5? ¿Cuál De es la parcial, no, de la práctica calificada. ¿De viene no. economía, pues? Preguntas no se les puede dar, pero ya tienen sus resultados, ¿verdad? Sí, De pero audio. usted no lo tiene, profe, para verificar algo. ¿Qué cosa? ¿Dónde está tu duda? Tendría que No es buscar. allá, pues. ¿No tienes alguna duda teórica, doctor? Sí, había una duda teórica que en la pregunta, pero no me acuerdo cuál es. Creo que era la primera o la última, ¿no? Ya De vamos que a era tener. Ok, doctor. Vamos a tener que buscarlo, pero en todo caso ya tienen ahí sus resultados, ya todo está publicado, todo está clarísimo, ¿no? ¿Sí? sí, sí. Creo que pasó. Listo, doctores. Entonces, hasta aquí la clase. Espero que les haya gustado la clase, ¿sí? Ahí estamos entonces con las diapos, sus claves, ¿sí? Mi superpizarra también, para que puedan haber entendido lo que es impuestos, contribuciones y tasas. Y nos vemos la siguiente clase. Nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Estudien, por favor, no salgan de casa, cuídense, todavía no hay que bajar la guardia. Si les quiere, un abrazo para todos. Chao, 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 chao. Ya, chao chicos, chao, chao Miguel, chao Diego, chao Santo, chao Aquino, chao Carolina. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Chao. Bye, Sandrita, bye, 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 bye. ¿Cómo es eso ahora?